Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bueno, espero que Todo ahora bien. empecemos la cosa bien. Buenas noches, doctor. Voy a... Vamos a hacer una cosa. Yo antes... Esto como... acá. Lo que hacía antes... bueno, vamos a comenzar nuevamente. Vamos a hacer una parte inicial de lo que hicimos, algo del síndrome, de los grandes síndromes neurológicos, ¿no? Vamos a avanzar eso, exámenes complementarios según el programa, y el primer tema, que es el capítulo de cefalea, después de accidente cerebrovascular. Todo eso para que podamos dar el examen. Hay alguien que está con el audio, por favor. Por favor. David. Con el audio. Muy más audio. Escalante tu micrófono. ¿Está bien? Entonces, de esa forma vamos a comenzar. Lo que sí, yo antes lo que hacía era de alguna forma observaba a la gente que ponía su foto, no quería mostrarse, no importa. El que no quiere mostrarse, ponga su foto, significa que no quiere participar. No se olviden que son 180 alumnos y uno va a poder colaborar a la gente que ve que participa. La gente que no veo que participa, obviamente, yo no puedo tener un criterio de cómo son ellos, qué están haciendo, qué interés tienen para pasar las clases, ¿ya? Entonces, solamente les pido que sus micrófonos no tengan ese ruido que hubo hace un momento, ¿no? Doctor. Y vamos a trabajar. Básicamente yo no voy a preguntar a nadie que no esté activo, ¿no? Que lo vea, se lo vea, que está escuchando la charla. Entonces, con ellos sí voy a poder compartir. Y con el que vea que también está presente con nosotros, no sé si están o están tapándose, qué sé yo. Esa es una cuestión, ya somos personas adultas y ya definimos, ¿no? Cada cosa lo que queremos hacer. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a alguna consulta. Bueno, empezamos con los grandes síndromes neurológicos. Hemos dicho básicamente que hay Doctor, las buenas enfermedades noches. neurológicas. Disculpar, doctor, aquí Nelson Morales, estamos conectados los dos con Jesús Río. Es que mi teléfono no quiere entrar, no quiere conectarse. Ya, está bien, ya, está bien. Gracias, Gracias. doctor. Ya. Bueno, entonces los síndromes neurológicos son varios síndromes que resumen con síntomas y signos la característica de una serie de patologías. Son varias patologías que se pueden haber. Entonces, como les decía, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Son muchos síndromes, y si llegamos a estudiar todos esos síndromes, englobamos a todos. Englobamos a toda la patología que tenemos normalmente. ¿Está bien? Y vamos a ver los principales síndromes acá. Es una lista larga, esta y esta. Piramidal, el síndrome piramidal, el síndrome extrapiramidal, el síndrome de hipertensión endocraniana, el síndrome vasculocerebral, el síndrome sensitivo central, el meningio, el convulsivo, el mental orgánico, cerebeloso, miopático, doloroso, vertiginoso. ¿Está bien? Los más importantes son el piramidal, extrapiramidal,
de la hipertensión endocraniana, el básculo cerebral, el meningio, el convulsivo y el cerebeloso y el mental orgánico. También están el sensitivo central, el miopático, el doloroso y el vertiginoso. También hay los síndromes medulares que no los hemos puesto, que después vamos a poner en la segunda parte. Entonces, comenzamos con el síndrome piramidal. A ver, alguien que está presente acá. No hay nadie presente, ¿no? A ver, Evelyn, Dayana Arancibia, ¿cómo está? ¿Qué sería el síndrome piramidal? Con tus palabras. Evelyn, Buenas noches, doctor. dime. Dale, Evelyn, te escuchamos. Evelyn, ¿qué número de lista tienes? Evelyn. Número 8, doctor. Era el número 8, ya. Evelyn, ¿qué? Arancibia Torres. Ya, a ver, ¿qué sería para ti el síndrome piramidal? Con tus palabras, sin estrés. Vamos, Evelyn. Bueno, otra que quiere hablar. Hoy es 28 de septiembre. Otro que quiere hablar sobre el síndrome piramidal. Doctor, buenas noches. Yorka Umasa. Sí, Yorka. Según lo A que ver, según ¿qué lo número que dice? 77 creo, doctor. No recuerdo Ya. bien. No, tienen que saber bien su nombre porque a veces es más fácil buscar en la lista. Ya. ¿Qué dice Yorka? ¿Qué es el síndrome piramidal? Según lo que tengo entendido, doctor, del síndrome piramidal es que es una inflamación por la compresión del nervio ciático, inflamación, No. irritación. No, lo que vos has entrado a Google y has buscado síndrome piramidal y estás hablando del piriforme. Es un músculo, se llama el piramidal, es un músculo que está en la región sacra, ¿no? En la región, y esa es la que determina ese dolor, una inflamación. Pero hablamos del síndrome piramidal a nivel central, a nivel de la corteza cerebral, no el síndrome del músculo piramidal aquí en el glúteo, sino el que está acá. Pero valió tu participación. Otro, ¿están leyendo lo que se ve en pantalla? Sí, doctor, se ve Doctor, bien. buenas Se queda. noches. Hay unos compañeros que quieren que lo acepten, dice. Va a disculpar. A Lo ver, corto. ¿dónde vamos a aceptar? ¿Dónde? Participantes. Silenciar, admitir todos. Ya, estamos aceptando. ¿Está bien? Ya. Bueno, ya habló Abelín y Orca. El síndrome piramidal es la afectación de la primera neurona motora superior, que viene de la corteza y baja por el tronco, ¿no? Llega al bulbo cerecusa y se conecta con la segunda neurona motora. Entonces, la afección de la primera neurona motora, la motora superior, es la que determina el síndrome piramidal. ¿Está bien? Acá, si ustedes ven, está claramente, dice,
Esta vía piramidal o córtico espinal, porque viene de la corteza, sale de la corteza y va a la raquis, a la espina, a la columna, nace en la corteza motora primaria en la área 4 de Brodmann y están constituidos por las células grandes con un soma de aspecto piramidal denominadas neuronas piramidales gigantes o células de Betz. ¿Correcto? Constituyen la vía córtico-espinal las neuronas motoras superiores, las cuales envían sus axones a los núcleos de los pares craneales en el tronco, y esa se llama vía córtico-nuclear, o a las astas anteriores de la médula, que es la córtico-espinal. Entonces, esas son las dos. ¿Está bien? Vamos a ver una Doctor, segunda diapositiva. Doctor, disculpe. ¿Sí? Entonces, esto de aquí hay, ¿cómo se diría? Si afecta a las neuronas, como usted dijo ahí, ¿la podría retroceder? Creo que es esa. Hay una alteración entonces en la coordinación de los movimientos, doctor. ¿En cuál? ¿En el síndrome piramidal? Sí, No. Acá no hay un problema de falta de coordinación. ¿Quién es la que estaba hablando? Sasha, doctor Salazar, Sasha. Sasha Salazar. Aire. ¿Qué número es Sasha? Sasha, ¿qué número es? 156, creo que es doctor es Salazar. No sabes. 156. No, es por lo menos 16. No es de coordinación, sino es un déficit. No es un problema cualitativo, sino cuantitativo. Hay un déficit motor que determina que no movilice una parte del cuerpo. Entonces, ya sea la neurona que sale de la corteza y se interconecta con una segunda neurona a nivel tronco, es la córtico-nuclear, o la córtico-espinal que baja hasta la médula y se interconecta con la segunda neurona motora. La afectación de esta primera neurona motora es la que estamos mencionando. Por eso aquí claramente dice, en este caso, hablamos de un síndrome piramidal, nos estamos refiriendo a la afectación de la neurona motora superior. Y acá vemos claramente, miren, la primera neurona sale de la corteza, excusa, por favor, ese ruido, por favor, o no continuamos, hasta la médula espinal. Ahí. En otros casos, en otros casos, esta vía no se interconecta acá en la médula, sino se interconecta acá en el tronco. ¿Qué viene a hacer esto? ¿Quién me responde? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es el mesencéfalo. Entonces, si esta vía llega hasta acá, hasta el mesencéfalo, es la vía córtico-nuclear. Y aquí, ¿qué núcleos vamos a encontrar? El tercero y el cuarto, ¿correcto? Aquí en la protuberancia, igual, de acá, no llega hasta acá abajo, sino llega hasta acá. También es una córtico-nuclear. En cambio, cuando baja hasta acá es la córtico-espinal. Esta primera neurona motora, cuando está afectada, ¿no? Determina el síndrome piramidal. ¿Está bien? Y determina una afección de la primera neurona motora. ¿Correcto? Doctor, una preguntita, buenas noches. Luis Fernando Sotelo, Sí, ¿cuál es la pregunta? se dice que hay dos partes, ¿no? En este síndrome. Fisiológicamente hay una piramidal y una extrapiramidal. ¿Cuáles son las funciones? O sea, ¿qué diferencia hay entre las dos? Muy bien, me parece perfecto. Pero para diferenciar las dos, tenemos que conocer las dos juntas. Primero una y después la otra. Y para eso empecemos con la piramidal. Terminamos de la piramidal y diferenciar la motora superior de la motora inferior.
Y vamos a pasar a lo que es el síndrome extrapiramidal. Por eso que le estoy mostrando claramente la anatomía, chicos, ¿no? Son neuronas que van de la corteza hasta el tronco o de la corteza a la médula. Es la neurona motora superior. Luis Fernando Sotelo, ¿qué número? 155. Muy bien. Esto es lo que vamos a encontrar cuando hay afección de la primera neurona motora o neurona motora superior. Parálisis espástica, el tono está aumentando, hay una hiperreflexia, hay la rigidez navaja, a ver, no sé si me llegan a ver, ¿cómo puedo hacer para que vea todo? Acá, no. Acá, a ver, no, no llego a verme. Bueno, el síndrome de navaja quiere decir que uno está duro y cuesta, y hay un momento de liberación y se suelta. Es el síndrome de navaja. Está tenso para abrir el brazo, no lo abre y después se suelta. En la hiperreflexia dijimos, hay el clonus, uno le hace esto, por ejemplo, hace así, le estimula y la persona hace este reflejo. Eso lo vamos a ver en el examen neurológico. Hay ausencia de fasciculaciones, el paciente no tiene fasciculaciones. Hoffman y Babinski presenta, el Hoffman es una prueba que se hace con el dedo, se estimula y hay un movimiento, lo vamos a ver en el examen neurológico, y Babinski es una prueba que se hace en el pie también. Son signos patológicos. Ausencia de reflejos cutáneos y cremasterrinos, también se presenta esta ausencia. Hay una atrofia leve por el desuso y existe la marcha en segador de guadaña. El paciente está hemiparético, normalmente la mitad del cuerpo no mueve y toda la pierna la mueve en forma helicoidal, como estaría cortando. ¿Qué es la guadaña? ¿Alguien sabe qué es la guadaña? ¿Nadie sabe qué es la guadaña? Doctor, la Bueno. guadaña es lo que se conoce también como la hoz. Exacto, la hoz. Eso es para cortar el pasto, ¿no ve? Sí, correcto, doctor. Entonces, en ese momento, así, helicoidal es lo que tiene esa marcha, la marcha helicoidal en segador de guadaña. Y clínicamente, cuando una lesión de la neuromotora superior, vamos a ver que el paciente tiene, de acuerdo al nivel, tiene una hemiplegia, una paraplegia o una cuadriplegia. A ver, vamos a irnos al dibujo anterior. No en este. Si la lesión es acá, va a afectar el lado contralateral, entonces va a haber una hemiplegia de este lado. O una hemiparesia si no es tan severo. Si la lesión afecta acá, a nivel de la unión del bulbo y la médula, ¿no? Donde todavía no han salido las raíces cervicales, el paciente tendrá una cuadri o tetraplegia. Cuadri o tetraplegia. La lesión es aquí arriba. Ahora, si el paciente tiene mucho más abajo a nivel torácico y afecta estas dos raíces, será una, ¿qué sería?
¿Quién me responde? Paraplegia. Una paraplegia, muy bien, muy bien, muy bien. No pueden equivocarse esos términos cuando les preguntemos en el examen. Son términos tan básicos que si no responden eso, obviamente no podemos darles una buena nota. Y si se habrán dado cuenta, el examen que les he tomado no ha sido de cosas rebuscadas, ¿no? De la letra chica, no, de la cosa grande. Entonces, si ustedes estudian las cosas fundamentales, las cosas grandes, que yo pongo en hincapié, no se van a aplazar nunca. Muy bien. Y esta es la diferencia en lo que es la neurona motora inferior, chicos. La neurona motora inferior sale del asta anterior de la médula. Eso no da un síndrome piramidal, chicos. Eso da un síndrome periférico, radicular, troncal, de plexo. Y da otra sintomatología. Entonces, esto es una neurona motora inferior, su estructura que sale del asta. Se interconecta con su hermana, digamos, ¿no? Neurona motora superior. Esta viene de la corteza y se une acá, en el asta anterior de la médula o en algún núcleo del tronco cerebral. Esa es la vía córtico-nuclear. Hasta ahora, a ver, vamos a ver cuál es la diferencia entre la vía córtico-nuclear y la córtico-espinal. Que alguien que me diga del grupo. A ver quién está en el grupo. Jesús Alberto Ríos Vicente. ¿Cuál es la córtico espinal y la córtico nuclear? De la corteza a la médula espinal, doctor. ¿A dónde? La córtico espinal es de, la córtico espinal ¿de dónde a dónde es? De la corteza a la médula espinal, doctor. Tiene que ser claro, corteza cerebral. De la corteza cerebral. Esa sería la córtico espinal. Muy bien, y la córtico nuclear. Jesús. De la corteza hasta los núcleos, doctor. De la corteza cerebral. A los núcleos. A los núcleos que se encuentran. Los núcleos cerebelosos. No. Mira, a ver, pensá. Unos están en el asta anterior de la médula, ¿correcto? Es el córtico espinal. Y el otro están los núcleos los núcleos dices que están en el tronco encefálico. Tronco encefálico. Dime uno de esos. ¿Cuál nervio, por ejemplo? ¿Qué nervios craneanos salen del tronco cerebral? El 9, 10 y 11. El 2, no el 2, disculpa. El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12. Menos el primero y el segundo, chicos, ¿no? Jesús Alberto Ríos Vicente. Número. 136. Ya. Bueno, repetirme rápido. Entonces, ¿cuál es el córtico espinal y córtico nuclear? El córtico espinal, doctor, sería de la corteza a la médula espinal y el corteza cerebral, porque puede haber corteza suprarrenal, la corteza de pepino, de la corteza cerebral. Corteza cerebral a la médula espinal. ¿A qué parte de la comisura gris?
al asta Muy anterior bien, muy bien, muy bien. ¿Y la córtico nuclear? de la corteza a los núcleos, Corteza cerebral corteza cerebral a los núcleos, doctor. a los núcleos de, De- a los núcleos motores del del bulbo tronco raquídeo cerebral. ¿Y cuáles son? cerebral. Todo excepto Primero y el segundo. el primero y el segundo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bien, qué bien. Me gusta. Entonces, la neurona motora, en cambio, es la que sale de acá, del asta anterior, o sale de los núcleos motores del tronco cerebral. ¿Ya? Es la neurona motora inferior. Acá también vemos, esta es la neurona motora superior, este en rojo. Y esta es la que de acá sale, es la neurona motora inferior. Otro esquema que también vemos acá. La primera neurona motora. Y aquí en el asta anterior está la segunda neurona motora, que es la segunda neurona motora o neurona motora inferior. Diferencia. Piramidal, acá no es piramidal. ¿Y qué tenemos cuando tenemos la neurona motora inferior afectada? Hay una parálisis flácida, el tono está disminuido, hay una hiporreflexia o reflexia, a diferencia de la motora superior. Hay una atrofia marcada por desnervación, fasciculación, compromiso radicular, si sale de la raíz, del tronco, del plexo o el nervio periférico. Tiene un componente sensitivo y puede tener la marcha, no la helicoidal del segador de guadaña, sino tiene una marcha patch de pie caído, por ejemplo, ¿no? El pie lo levanta para caminar, lo levanta para caminar. Es un tipo de caminata. ¿Y dónde está la erección? Está, como hemos dicho, en el asta anterior de la médula. ¿Por qué? Por una polio, la esclerosis lateral amiotrófica, la siringomelia, el Walding-Hoffmann es otra enfermedad que afecta el asta anterior. Una lesión en la raíz, ya no en la asta, sino en la raíz. Por ejemplo, cuando hay una hernia del núcleo pulposo o una discopatía. O cuando ya está periféricamente, como el síndrome del túnel carpiano. En la polineuritis, ¿no? Hay también una afectación, no es la polio, sino la polioneuritis, y es el Guillain-Barré, que es una enfermedad viral. Ahora lo que preguntaba, ¿quién es el que preguntaba? Luis Fernando Sotelo, ¿no? Luis Sí, Fernando. doctor. Entonces, el piramidal es básicamente la afectación clásica de la vía motora que sirve para la movilidad voluntaria. La afección de esto nos determina solamente una alteración cuantitativa, o sea, hay falta de fuerza, no cualitativa. Cualitativa, digamos, la fineza del movimiento, por ejemplo. Y para que exista el síndrome extrapiramidal, es por eso ya no es piramidal, sino extra, que está al lado del piramidal. Hay varios componentes que ayudan al sistema piramidal para que nuestro movimiento no solamente tenga la fuerza que da la neurona motora superior junto con la neurona motora inferior, con la interconexión que existe en la asta o en los núcleos del tronco, sino no solamente la fuerza, sino tiene que haber la destreza, la coordinación, ¿no? La sutileza, la delicadeza. Nosotros no tenemos movimientos rígidos, espásticos, duros. Ustedes han visto cómo caminan, cómo se moviliza una hormiga. Son movimientos como robotizados, ¿no?
no son movimientos finos, no son movimientos delicados. Entonces, las vías que acompañan, auxiliares, que acompañan a esta vía piramidal, esas vías auxiliares son las vías extrapiramidales, que son las que se encargan que el paciente tenga una motilidad cualitativamente correcta, cualitativamente. Entonces tenemos la fineza en el movimiento, en la destreza, en la percepción, en la correcta mención del lugar donde tenemos que tocar. O sea, no hay ninguna afectación de dismetría, por ejemplo. El sustrato anatómico comprometido es la corteza cerebral, ganglios basales y tronco cerebral. Ahí están los componentes anatómicos que actúan sobre esta neurona. Se diferencian dos tipos de movimientos. Los síndromes extrapiramidales que no se mueven, que son fijos, son quietos, aquinéticos, y el síndrome extrapiramidal hiperkinético, que son movimientos ya excesivos, involuntarios que ocurren. Entre los aquinéticos están el clásico, la enfermedad de Parkinson. Y en los hiperkinéticos tenemos la corea, la tetosis y el hemivalismo y el tic. Vamos a ir viendo. El piramidal. En el síndrome está piramidal, extrapiramidal. En el aquinético está el Parkinson. Y tenemos tres cosas fundamentales, chicos. Rigidez, bradicinesia y temblor de reposo o cuentamonedas. ¿Ya? Yo difícilmente les voy a pedir que me nombren los tres, pero probablemente les voy a decir al revés. Un síndrome caracterizado por rigidez, bradicinesia y temblor de reposo corresponde al síndrome a un síndrome cerebeloso. ¿Sí o no? Falso, doctor. Falso. Entonces, si puso falso, ¿cómo será el síndrome? Ahí pondrá usted síndrome extrapiramidal, que corresponde a la enfermedad de Parkinson. Entonces, hay inclusive, chicos, no le estoy queriendo que sean memorísticos, que sepan, pero que capturen la idea que es el extrapiramidal. Ustedes han visto el aquinético. En el Parkinson, cómo el paciente está con la mirada fija, tiesa, es hasta la esfera cognitiva está deprimida, habla apenas, habla así, apenas. No va a haber un Parkinson que lo veas con una verba fluida, rápida, lúcido, no, es como adormecido el hombre, ¿no? Entonces, pies en plomos, camina como tuviera los pies en plomos. Fácil en jugador de póker porque no es expresivo, es quieto, ¿no? Y tiene en relación a la prueba que hicimos de la navaja en el piramidal, tiene la rueda dentada, que se abre y parece que estaría así, con trabas. Doctor, disculpe, está fea la... ¿Qué? Entonces, ese es el fenómeno de la rueda dentada. La marcha en flexión. El paciente camina hacia adelante, chicos, ¿no? Eso lo vamos a ver en el examen neurológico, en el examen físico. Marcha en flexión, fácil jugador poca, marcha fascinante o apresurada o agigantada. Quiere decir que va en flexión hacia adelante y con pies cortos y cada vez más rápido. Es que comienza con dificultad y después empieza a ir más rápido. No tiene un balanceo normal que nosotros tenemos al caminar en las extremidades superiores. Anatómicamente, ¿cuáles son
las estructuras que contribuyen a que tengamos un movimiento normal o que al estar lesionadas determinan un problema extrapiramidal. Ya dijimos, en el piramidal es la corteza cerebral, en la área de Brodmann, 4S. En cambio, en la extrapiramidal, las áreas estructurales que están afectadas es el núcleo subtalámico, la sustancia negra, los núcleos basales caudado, putamen y globos pálidos, ¿no? Y acá las vamos a ver, acá.